Ten siempre en tu mano la mano del niño que un día fuiste. ¿Conoces estas citas célebres? O mejor aún, ¿por quién son? La literatura universal ha conocido a grandes escritores como William Shakespeare, Gustave Flaubert y Molière. Sin duda, estos escritores han dejado una huella indeleble en el mundo literario, pero hay uno que navegó entre el teatro y la poesía sin éxito y finalmente encontró su voz en la novela. Escribió el libro más traducido del mundo después de la Biblia. ¿Has adivinado quién es? No es otro que el hombre con el que a menudo se compara la lengua española, Miguel de Cervantes. Hablar sin pensar es como disparar sin apuntar. Es famoso por su novela principal, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicada en Madrid en 1605 el primer volumen y en 1615 el segundo. La vida de Cervantes fue rica en acontecimientos y aventuras. Nacido en el seno de una familia modesta en 1547, murió en 1616. Fue sucesivamente soldado, prisionero, funcionario y escritor. Su experiencia vital, marcada por los viajes, la lucha y las dificultades, ha influido profundamente en su obra. Estudió primero en Madrid. Su gusto por la aventura le llevó a alistarse en el ejército español en Nápoles, donde participó en la batalla de Lepanto. Al cabo de unos años, decidió regresar a su patria, pero fue capturado por los turcos en Argel. Después tuvo que esperar 5 años en Argelia hasta que sus familiares pagaron el rescate. A su regreso a España, comenzó a escribir poesía y teatro, luego se casó y se divorció. A continuación, se le asigna un puesto como oficial de suministros de la Armada Invencible, antes de ser nombrado recaudador de impuestos. Acusado de malversación de fondos, fue detenido y encarcelado varias veces. Todas sus aventuras alimentaron una vívida imaginación que le llevó a escribir el famoso Don Quijote de la Mancha. El clásico intemporal Don Quijote relata la locura de un pobre hidalgo convencido de que en realidad es un ilustre caballero andante. Esta novela marca una ruptura importante en la historia de las letras. A través de esta obra, Miguel de Cervantes critica la sociedad española del siglo XVII, que considera demasiado rígida y socialmente mal organizada. Las costumbres medievales de la época se convirtieron en objeto de burla. Hoy en día, Don Quijote está considerado una de las mejores novelas de la literatura. También se considera una de las primeras novelas modernas, gracias a su peculiar narrativa y a la presencia del autor en su propio texto. Sus primeras obras teatrales fueron poco apreciadas en vida, pero dieron lugar a numerosas imitaciones. En particular, la tragedia en verso, El cerco de Numancia, escrito entre 1581 y 1583, conoció 5 imitaciones bajo diversos títulos entre 1600 y 1813, e inspiró a Lope de Vega para escribir La Liga Santa. El estilo, la estructura del relato, el realismo y el humor de Miguel de Cervantes lo diferencian de los relatos caballerescos de la época. Antes de Cervantes, la novela se asociaba a menudo con historias estereotipadas de caballería. El Quijote marca una ruptura radical, parodiando estos códigos al tiempo que ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la locura, la realidad y la ilusión. Cervantes crea personajes complejos y multidimensionales, muy alejados de los héroes maniqueos de las novelas de caballería. Don Quijote y Sancho Panza, con sus cualidades y defectos, se han convertido en arquetipos literarios. Además de ser citado a menudo como la primera novela moderna, El Quijote se ha convertido en un arquetipo, y la palabra quijotesco, utilizada para describir la persecución poco realista de objetivos idealistas, ha entrado en el uso común. Don Quijote también explora la delgada línea que separa la realidad de la ilusión, poniendo de relieve la subjetividad de la verdad. Importante representante del siglo de oro español, el escritor desempeñó un papel fundamental en la influencia mundial del reino. El español se conoce ahora como la lengua de Cervantes, al igual que el francés se conoce a menudo como la lengua de Molière. Como todos los grandes escritores, Miguel de Cervantes tuvo un rival tan talentoso como él. Un rival que también marcó la edad de oro de la literatura española y dejó su impronta en la cultura española.
Se trata de Lope de Vega. Su rivalidad es una de las más famosas de la historia de la literatura. Sus contrastados enfoques literarios y personalidades alimentaron una competición que marcó la época. Los dos autores tenían concepciones muy diferentes de la literatura. Cervantes privilegiaba la complejidad y la profundidad, mientras que Lope de Vega apostaba por la facilidad y el entretenimiento. El fulgurante éxito de Lope de Vega eclipsó el de Cervantes, que ya había publicado algunas obras de teatro antes de dedicarse al Quijote. Es posible que Cervantes, que aspiraba al reconocimiento como dramaturgo, se sintiera amargado por la situación. Algunos críticos han sugerido que algunas de las obras de Lope de Vega se inspiraron en las de Cervantes, lo que pudo alimentar las tensiones entre ambos hombres. Afortunadamente, su rivalidad les impulsó a superar los límites y producir obras de la máxima calidad. Gracias a sus respectivos talentos, Cervantes y Lope de Vega contribuyeron a hacer del siglo de oro español un periodo especialmente fértil para la creación literaria. Aún hoy, Cervantes y Lope de Vega son considerados figuras emblemáticas de la literatura española y universal. Su rivalidad forma parte de su leyenda y sigue fascinando a lectores e investigadores. La influencia de Cervantes en la literatura es inmensa y se manifiesta a muchos niveles. Su obra no solo revolucionó el género de la novela, sino que abrió nuevas perspectivas sobre la condición humana y la sociedad. El legado de Cervantes perdura y sigue inspirando a lectores y escritores de todo el mundo. Don Quijote se ha convertido en un símbolo de España y su cultura. Está presente en la literatura, el cine, la pintura y la música. Esta obra se estudia en el contexto de la literatura española. Y su traducción a varios idiomas permite que la disfruten todas las culturas. Cervantes abrió el camino a una nueva generación de escritores españoles, que siguieron explorando la realidad y la complejidad de la condición humana. Escritores de todo el mundo también se han inspirado en su obra. Algunos ejemplos son Flaubert, Dostoyevski y Borges. Los temas tratados en El Quijote, como el amor, la búsqueda de uno mismo, la locura, la diferencia y la confrontación entre el ideal y la realidad, son universales y siguen resonando en lectores de todas las épocas y culturas. Los valores que defiende la han convertido en una novela intemporal. Así que si aún no has tenido la oportunidad de leer la obra maestra de la literatura de Miguel de Cervantes, acércate a tu biblioteca más cercana y seguro que encuentras un ejemplar. Le aseguro que no se arrepentirá. Para que te hagas una idea, mi fragmento favorito es esta frase de Sancho Panza: quien a mal árbol se arrima, mala sombra le cobija, y quien bajo la hoja se cobija, 2 veces se moja, y quien con perros se acuesta, con pulgas se levanta. Por pequeño que sea, tengo mi lugar en el mundo. Cada hormiga tiene su cólera. Cada pelo hace su sombra en la tierra, y cada gallo canta sobre su estiércol. Déjanos tu opinión sobre esta línea en los comentarios. ¿Cuál crees que es el mensaje oculto en esta frase? Si te gustó el vídeo, suscríbete, like y comparte, y no olvides activar la notificación, para no perderte nuestras próximas publicaciones. Nos vemos pronto en Mazael Media, la información en el centro del mundo.